Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Estamos aquí transmitiendo en vivo y vamos a ver si sale hoy para la gloria de Dios. Vamos a tomarnos un minuto de adoración, un minuto para adorar al Rey en este tabernáculo de adoración, y después vamos a poner lo que Dios puso en el corazón de quien les habla. Así que si tú estás allí en tu casa, si recién llegaste, tómate un tiempo allí para adorar al Rey, para bendecir su nombre y darle gracias por el día que hemos tenido, gracias por lo que estamos viviendo, lo bueno, lo difícil, lo malo. Démosle gracias a Dios. Y si alguno me puede ir confirmando, a medida que vamos orando, después si me pueden ir confirmando cómo está saliendo la transmisión, porque estamos siendo la primera vez que lo hacemos así desde casa en vivo, sin el técnico en videos. Amén. Así que oremos y después nos comunicamos. Padre de la gloria, bendito Rey, bendito Dios. Amamos tu nombre, Dios. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracia y paz sean para ti, Señor, de la misma forma que recibimos gracia y paz en nuestro corazón. Te damos honra, alabanza, victoria, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, que en cada lugar, Señor, en donde nos encontremos, haya un mover del Espíritu. En las casas, en los trabajos, camino al hogar, quizás en un sanatorio, quizás tras las rejas, que haya un mover del Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que han dispuesto a escuchar tu palabra, Dios. Mueve tu mano de poder, Padre, mueve tu mano de poder. La gloria y la honra sean para ti, Dios. Padre, te pedimos en esta hora como familia de la fe, como hijos del Altísimo, Dios, que haya milagros en la vida de cada uno de aquellos que están buscando un milagro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, la gloria también, que perdones nuestras iniquidades, pero que restaures, Padre, la gloria, nuestras fuerzas, que restaures, Padre, la gloria, nuestra vida en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Dios. Dios te bendiga ricamente. La gloria y la honra sean para Él. Santo eres tú, Jesús. Le damos la bienvenida a aquellos que hoy se están uniendo a la familia de la fe. Le damos la bienvenida a aquellos que quizás por primera vez estén llegando. Estoy viendo que estaba allí con nosotros Silvia Kuhn, Olga Trujillo, Nicolás, Fátima, bienvenidos a todos. Machado también está, Dios lo bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Rey, a ver si encontramos algunos más. Eduardo Romero, Sergio, un beso grande a Sergio Hernández, toda su familia, en el nombre de Cristo. Bendito eres tú, Jesús. Estos días se ha puesto de moda una palabra a la cual a mí me llegó a reflexionar sobre esa palabra. Y la que me hizo reflexionar, aunque a usted le parezca mentira, la que me hizo reflexionar sobre esa palabra fue mi esposa.
que me puso con la inquietud, o más allá de con la inquietud, con el deseo de búsqueda, porque se está poniendo de moda la palabra angustia. Tras cartón que tenemos el famoso COVID-19, ahora se ha puesto de moda, o quizás yo estoy viendo que se está poniendo de moda la palabra angustia. Y conllevando a la palabra angustia, he escuchado por allí pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, que ponen en tela de juicio a un creyente cuando está pasando por angustias. Y muchas veces hasta lo apuntalan con el dedo diciendo que un cristiano no puede tener angustia, que un cristiano está débil en su fe cuando sufre de angustia. Y quedé con la inquietud, bienvenido el pastor Daniel, gloria a Dios. Quedé con la inquietud que me planteaba mi señora con el tema de la angustia. Y vuelvo a repetir, ¿no? Hay hermanos en la fe que apuntalan con el dedo acusador a aquellas personas que están pasando por angustias, que tienen angustias. Y yo dije, le voy a preguntar a varias personas, irónicamente, ¿no? Le voy a preguntar a varias personas si se puede tener angustia siendo un creyente o no se debe de tener angustia siendo un creyente. Entonces, tómelo irónicamente. Le pregunté al rey David, David, ¿en alguna oportunidad tuviste esa angustia? Y David, el rey David, me dice, ¿leíste alguna vez alguno de mis salmos? Y le dije, sí, he leído algunos de tus salmos. Bueno, léete por ejemplo el Salmo 25, versículo 17. Y decime si yo he pasado por angustias. Y fui al Salmo 25, versículo 17, y dice el rey David, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, le dice el rey David a Jehová. Y entendí, bueno, el rey David tuvo angustia, pero quizás el rey David no era una persona muy cristiana, aunque sabemos que el rey David tenía el corazón conforme a Jehová. Y se me dio por preguntarle a otro de los antiguos, y le pregunté a Jonás, Jonás, dime una cosa, ¿has sufrido de angustia? ¿Has tenido de angustia? Y Jonás me dice, ¿leíste mi libro? Y le digo, sí, he leído tu libro. Bueno, vete al capítulo 2, versículo 2, y lee lo que yo hice desde el vientre del pez, estando en el vientre del pez. Y fui a Jonás capítulo 2, versículo 2, y estando Jonás en el vientre del pez, dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. O sea que Jonás también pasó por una circunstancia de angustia, de dolor, de quebranto. Pero dije, bueno, Jonás fue muy desobediente porque Dios lo mandó a un lugar y él se fue para otro. Capaz que por eso es que él pasó por la angustia. Y me atreví a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. Señor, dime una cosa. ¿Tú pasaste por angustia? Y el Señor me dice, antes de leer alguno de los pasajes del Nuevo Testamento, ¿leíste Isaías capítulo 53? Y yo dije, sí, Señor, lo he leído, léelo de nuevo. Y me fui a Isaías capítulo 53, versículo 7. Y dice Isaías, hablando de Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. O sea que el Señor también tuvo un momento de angustia. Pero quizás yo dije, bueno, esto fue algo irónico,
que Isaías puso en su libro. Y yo le dije, pero Señor, muéstrame algo más cerca del Nuevo Testamento. Y me dice, entonces no has leído mucho. Léete Marcos capítulo 14, versículo 33. Y ahí te vas a enterar, antes de ir a la cruz, qué fue lo que yo sentí. Y en Marcos capítulo 14, versículo 33, dice la palabra de Dios, que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces yo dije, wow. Si algunos, porque le pregunté a algunos, hombres de Dios, pasaron por momentos de angustia, clamaron a Dios, Dios le quitó la angustia. Si el propio Dios, nuestro Señor Jesucristo, pasó por momentos de angustia, quiere decir, querido y querida, que tú y yo tenemos libertad, no derecho ni deber, libertad para en algunos momentos de nuestra vida pasar por angustia, sin condenación, buscando el rostro de Dios. Y basado en la angustia, quise leer la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Porque cuando pasamos por momentos de angustia, quizás también podamos pasar por momentos de pérdida de identidad. Porque la angustia nos lleva a perder un poco de identidad de lo que somos, de cómo vemos la realidad de nuestra vida, de cómo Dios también ve nuestras realidades, porque la angustia nos lleva a eso, a perder un poco de identidad. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, que estaban en Efeso, valga la redundancia, Efeso era lo que hoy es Turquía, era una ciudad muy rica, un puerto muy impotente, un puerto incluso muy orgulloso y muy atractivo. Pero en Efeso había una diosa, la diosa Artemisa, que para los romanos era Diana, y cuenta la palabra de Dios que iban de muchos lugares a adorar a Diana o Artemisa. En el libro de Hechos usted puede encontrar la adoración que hacían a Diana, la Artemisa. Y quiero creer que allí en Efeso había un grupo de cristianos, porque había un grupo de judíos convertidos a la cristiandad, que estarían pasando por angustia. Más allá de que en ese momento, en ese tiempo y en ese lugar, ellos estaban convencidos de la muerte y resurrección de Cristo, pero estaban rodeados de gente de idolatría. Estaban rodeados de situaciones sumamente adversas a las que ellos quisieran vivir. Como tú y yo hoy estamos rodeados de situaciones adversas de las que realmente quisiéramos vivir. Y Pablo le escribe una carta a esos judíos creyentes que les hace ver cuál era su real identidad. Y yo quiero leértela para que tú y yo sepamos cuál es la identidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Yo rayé toda mi Biblia, porque encontré en esta carta lo que Dios dice de mí, o como Dios me ve a mí, como Dios te ve a ti. Si tú tienes allí la Biblia de papel, ráyala. Y cada tanto, cuando te agarre la angustia, cuando te agarre la desazón, cuando te agarre la falta de identidad, vuélvela a leer. Yo marqué y quisiera que tú marques tu Biblia. Es una reflexión, llevará poco tiempo, pero que habla que en los momentos de angustia tenemos una identidad. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1.
Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo subrayé en este versículo, en el versículo 3, la palabra bendijo. Dios a mí me bendijo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tenemos bendición a pesar de, a causa de, seguimos teniendo bendición. Versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo subrayé, escogió y santos. Dice que Él nos escogió, no solamente nos bendijo, nos escogió y nos hizo santos. Por si tenías algún problema de identidad, como hijo de Dios, como hija de Dios, Él te bendijo, te escogió y te hizo santo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. No solamente nos bendijo, nos escogió, nos hizo santos, sino que nos adoptó. Tú y yo somos adoptados, hijos de Él. Para que vayas fortaleciendo en los momentos de angustia tu identidad. Versículo 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos bendijo, Él nos escogió, Él nos hizo santos. Él nos adoptó como hijo para alabanza de su gloria. Nosotros muchas veces en la iglesia cantábamos, somos una alabanza caminando, es para alabanza de su gloria. Y nos hizo acepto, Él nos aceptó. Cuando muchas personas a ti y a mí nos desprecian, Él nos aceptó. No solamente nos escogió, no solamente nos bendijo, nos aceptó, nos hizo santo para alabanza de su gloria, adoptados hijos suyos. Mira que sigue. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, nos redimió. Tú y yo somos redimidos. ¿Redimidos en qué? En el perdón de nuestros pecados, dice allí la palabra de Dios. Y también subrayé, redención y perdón de pecados. Tú y yo recibimos la redención de Dios y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, escucha, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. También subrayé sabiduría e inteligencia. Porque nos bendijo, nos escogió, somos santos, adoptados hijos suyos, para alabanza de su gloria, aceptos, tenemos redención de nuestros pecados, pero también nos hizo sabios e inteligentes. Muchas veces nosotros no usamos la sabiduría y la inteligencia, pero Él nos hizo sabios e inteligentes. Lo que sucede alrededor de nosotros en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de incertidumbre, nos hace perder el eje de lo que somos. Querido, querida, tú eres bendito, tú eres bendita. Tú eres escogido, eres escogida. Tú eres un santo, una santa de Dios. Adoptado, adoptada como hijo, como hija. Aceptada, aceptado. Te redimió de los pecados y te dio sabiduría e inteligencia. Mira, puede ser que estemos en momentos de angustia, pero nuestra identidad tiene que estar intachable, tiene que estar intacta, a pesar de... Mira lo que dice el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. Sos heredero, soy heredero. Somos herederos, tenemos una herencia, tenemos algo por delante para heredar. Quizás tu familia, quizás tus antepasados no te dejaron un cobre, como quizás a mí no me han dejado un cobre, pero en Dios tenemos herencia. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Barbaridad.
No solo todo lo que Dios me dio, no solo todo como Él me ve, sino que a su vez pone un sello, el sello del Espíritu Santo de la promesa. En estos tiempos que se están hablando por allí, que es el tiempo de la marca de la bestia, que es el tiempo de que el anticristo va a marcar, tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo de la promesa. Nada ni nadie nos puede remarcar. No hay una remarcación para el creyente. Fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Si eso no te da identidad, ¡wow!, tenemos que empezar de nuevo. Mira, bendito, bendita, escogido, santo, adoptado hijo, para alabanza de su gloria, aceptado, redimido de todos los pecados, con sabiduría e inteligencia, con herencia y a su vez sellado con el Espíritu de la promesa. Si eso no nos alienta, si eso no nos hace ver las cosas de distinta manera, que no estoy diciendo que creamos en pajaritos y los globitos y los chiflecitos, no. Tú y yo podemos pasar por angustia, tú y yo podemos pasar por necesidades, por penalidades, por situaciones difíciles, pero sin olvidarnos nuestra identidad como creyente, sin olvidarnos que Él me bendijo, sin olvidarnos que Él nos escogió, sin olvidarnos que Él me hizo santo, sin olvidarnos que Él me adoptó, sin olvidarme que soy para alabanza de su gloria, que soy aceptado por Él, que Él me redimió de mis pecados, que Él me dio inteligencia, me dio una herencia y sobre por todas las cosas fui sellado con el Espíritu de la promesa. ¡Barbaridad! Le pregunté al rey David, ¿pasaste por situaciones de angustia? Pasé. Y en las angustias de mi corazón se ha aumentado. Sácame de mis congojas, le decía el salmista al Rey de Reyes y Señor de Señores. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Dijo Jonás, bendito sea el Padre. ¿Cómo no va a oír Dios a sus hijos que están en angustia? ¿Quién dijo que Dios no oye la angustia de sus hijos? Clamé, dijo Jonás, invoqué en mi angustia. Estaba metido dentro de un pez por su negligencia, por su desobediencia, pero estaba angustiado. Y él clamó a Jehová y Jehová lo oyó. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Hablando del mismo, dice, como oveja fue llevado al matadero. ¿Para qué? En su angustia, para darnos vida y vida en abundancia a ti y a mí. Y minutos antes de ir a la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que tomó a sus amigos, su más cercano, su discípulo más cercano, a Pedro, a Jacob y a Juan. Y dice que allí él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero Él me hizo bendito. Él me escogió y me hizo santo. Me dio una herencia y me puso un sello. Un sello. Y no en la frente ni en la mano. Ni aquí ni aquí. Aquí. En el centro de mi corazón. Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos en tiempo de Pentecostés. ¿Cómo está la llama de tu Espíritu Santo sobre tu cabeza? En aquellos tiempos derramaron lenguas de fuego, derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en el monte. Si tu llamita se está apagando, no importa. Toma identidad de hijo y el Espíritu de la promesa, porque así lo dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hará revivir el fuego del Espíritu en tu vida. Capítulo 2, versículo 1. Sigo como Dios nos está viendo y como yo me tengo que ver delante de Dios. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Mira,
estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Él nos dio vida. O sea que quiere decir que yo era un delincuente, porque dice delitos. Yo delante de Dios, antes de recibirlo a Él, era un delincuente. Me guste o no me guste, pero Él me dio vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. No solo me bendijo y todas las cosas que trajo, sino que también me dio vida. Versículo 4 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. ¿Sabes cuántas personas a ti y a mí nos desprecian? Conocidos, desconocidos, amigos, familiares, no familiares. Pero dice que Él nos amó. Pasado, presente y futuro. Con su gran amor con que nos amó. O sea, no solamente me dio vida, sino que me amó. Y en estos tiempos en los cuales tú tenés derecho de estar en angustia, pero también tenés que saber que Él te dio vida y que Él te ama. Versículo 6 del mismo capítulo 2. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Toma. ¿No te alcanza lo anterior? Bueno, te voy a resucitar, dice el Señor. Y no solamente te voy a resucitar, sino que te voy a hacer sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Tenés derecho a estar con angustia? Claro que sí. Y que nadie te apuntale con el dedo. Claro que sí. Pero tenés uno que te resucitó. Hay uno que te amó. Hay uno que te dio vida. Uno que te bendijo. Uno que te escogió. Que te hizo santo fue uno. Que te adoptó fue uno. Que sos para alabanza de su gloria en uno. Que te aceptó uno. Que te redimió de tus pecados, ese fue uno. Que te dio sabiduría e inteligencia, también es uno. Que tenés una herencia, es con Él, con el único. Y que te selló con el Espíritu Santo de la promesa, también es único. Se llama Cristo Jesús. Sentados al lado de Él en lugares celestiales, resucitados. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. A mí me emociona. A mí me emociona. Él me hizo salvo. Él fue el único que me hizo salvo. Con mis defectos, con mis pecados, con mis transgresiones. Pero ese uno también me salvó. Versículo 10. Porque somos hechura suya. Puedo seguir y seguir y seguir. Somos hechura suya. Vas a una modista, llevas la tela y le decís a la modista, a las mujeres, quiero un vestido. La modista te toma las medidas, te hace el molde y te hace el vestido y te lo entrega. El varón va al sastre, quiero un traje a medida. El sastre te corta la tela, te hace el molde allí, corta la cosa, te hace el traje y te lo hace a medida. El traje es tuyo, el vestido es tuyo, mujer, pero la hechura es del sastre. Tu vida es tuya, tus acciones son tuyas, pero somos hechura de Él. Hechura de Él. Somos hechos a su imagen y semejanza. En el versículo 10, porque somos hechura suya. Versículo 19. Así que ya no sois, mira lo que te dice Dios, en la angustia y cuando nuestra identidad puede estar tembleando o tecleando. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La frutilla de la torta. La frutilla de la torta.
Ya no sos ni extranjero, ni advenedizo, ni cosa rara, ni metido así de atrevido, sino que sos conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. No de cualquier familia, de la familia de Dios. Permíteme repetirte lo que le pregunté al rey David. David, tú con todas esas riquezas, con toda esa opulencia donde vives, sin necesidad económica, sin necesidad de afecto, ¿tuviste esa angustia? Y él me dijo, amigo, lea alguno que otros salmos. La palabra angustia en los salmos está en muchísimos lados. Pero de todas esas angustias me sacó Dios. El libro de Daniel habla que en los últimos tiempos habría angustia que ninguna gente iba a imaginarse. Que nunca, desde el tiempo que hay gente, iba a haber la angustia que iba a haber en los últimos momentos. Yo no digo que estos sean los últimos momentos, ni mucho menos. Eso lo sabe Dios. Dios puso en mi corazón que tú tienes derecho para tener angustia. Pero no te olvides de tu identidad. Él te bendijo, nos bendijo. Él nos escogió. Él nos hizo santos, nos adoptó como hijos, nos puso para alabanza de su gloria, nos aceptó. Cuando el mundo te desprecia, Él te acepta. Cuando el mundo te echa, Él te escoge. Cuando el mundo te maldice, Él nos bendice. Cuando el mundo nos dice que somos hipócritas, mentirosos, falsos, Él nos dice que somos santos. Cuando el mundo nos apuntala con el dedo por los errores que hemos cometido, Él nos redime de nuestros pecados. Cuando el mundo nos apuntala por nuestra falta de inteligencia o de sabiduría, Él dice que nos da sabiduría de inteligencia. Cuando el mundo nos dice que somos unos pobres y desaventurados y que no tenemos muchas veces ni dónde caernos muertos, Él nos dice que tenemos herencia. Cuando nos están atormentando diciendo que el enemigo va a sellarlos con el 666 o con el número que fuera, Él dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el mundo nos trata como muertos, Él dice que nos dio vida. Cuando el mundo no te quiere ni ver por ser creyente, Él dice que nos amó. Cuando el mundo te trata como muerto y que no tenés dónde sentarte, Él dice que nos resucitó y que nos sentó en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Cuando el mundo te dice que no tenés salvación, Él dice que por su sangre nosotros fuimos salvos. Cuando el mundo nos apuntala con el dedo y nos dice que nuestra vida ha llegado a la arruga total, a la angustia permanente, Él dice que somos hechura suya. Cuando el mundo te dice que no tenés familia, cuando el mundo te dice que andás desaventurado, cuando el mundo te dice que no sabemos ni a dónde ir, Él dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tienes derecho a tener angustia y a pasar por situaciones difíciles. Lo que no tienes derecho es a perder tu identidad como hijo de Dios. Lo que sí no tienes derecho es cuando te pregunten quién sos, muchas veces decir, ni sé ni quién soy, porque te di motivos para que tú sepas quién eres como hijo de Dios y cómo Dios te ve y qué quiere que testifiquemos cuando nos preguntan qué somos. Con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestras transgresiones, seguimos siendo hijos de Dios, salvos, benditos, amados, herederos, sellados por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos bendiga muy ricamente. Pasaremos
estos tiempos de dificultad. Claro que sí. Y si nos basamos en la palabra de Dios, vendrán tiempos cada vez más difíciles. Vendrán tiempos cada vez más duros. Pero vendrán tiempos también en que nuestra fe tiene que estar fortalecida en saber quién somos, en saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Dónde está nuestra herencia? En lugares celestiales junto a Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra herencia? Siendo partícipe y coherederos de la familia de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos cuando la gracia de Dios golpee una vez más tu casa. Yo bendigo a los que se han ido agregando y a los que han ido a los que van a ver el video más tarde o en otros días. Si quieres compartir con aquellos que están perdiendo identidad, tienes total libertad. Comunícate por las redes, a la iglesia, la gracia de Dios, cuenta tu testimonio, cuenta de tu vida. Estamos orando por tu vida. Y si todavía no tienes identidad como creyente y quieres tener identidad como creyente y decir, Señor, la verdad que lo que está diciendo este hombre no lo tenía entendido, no lo había asimilado. Pídele a Dios allí en tu casa. No necesitas hacer ningún tipo de cosa rara. Simplemente decirle a Dios, Señor, me arrepiento de todas mis acciones, me arrepiento de todas las cosas malas que hice, me arrepiento de no entender qué soy para ti. Abro la puerta, abro mi corazón, que es donde está el sello del Espíritu Santo. Abro allí mi corazón para recibirte, para darte gloria. Y anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida y dame una oportunidad, si es que en algún momento has transgredido los mandatos y las ordenanzas del Padre. Dame otra oportunidad, Señor. Dame otra oportunidad. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que estás pasando en angustia y que necesitamos de Él, extiende su mano de poder y te saca de la problemática en la cual estás viviendo. Las angustias de mi corazón se han aumentado, dijo el salmista. Sácame de mis congojas. Invoqué en mi angustia a Jehová, dijo Jonás, y él me oyó. ¿Cómo no te va a oír a ti? Invoca el nombre de Dios y él te va a oír. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, y gracias por aquellos hermanos y hermanas que están del otro lado de la pantalla, del otro lado del celular, de la computadora. Bendícelos a cada uno de ellos, Dios. Dale de tu amor, de tu misericordia, Padre de la gloria. Restaura, Señor. Y allí en su angustia, Señor, levántalos. Levántalos. Que vean que tu mano de poder está sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Nos vemos el sábado en una hermosa reunión de Pentecostés. Dios te bendiga ricamente. Amén.